Para mí, el que las instituciones en Puerto Rico estén al servicio de los intereses del gran capital y cómo esto incide en la situación socioeconómica de la isla es el tema principal de La Gran Falacia, el documental que produce Paco Vázquez. Empaquetado en un discurso que, como bien señaló la profesora, es panfletero y simplista, cosa que a mi juicio es innecesario y le resta credibilidad a planteamientos que pueden ser serios. El filme encarna muy bien las preocupaciones de criminólogos como Luis Huacán y de periodistas como Naomi Klein, explicando que los gobiernos neoliberales, en este caso en Puerto Rico bajo Luis Fortuño, lejos de representar al pueblo, se enfrentan al mismo para garantizar los espacios de intereses económicos. Claro, este documental se enfoca en el gobierno abiertamente fascistoide de Fortuño, pero eso no quiere decir que lo que presenta no aplique igualmente a las administraciones que gobiernan de forma más sutil y elegante, pero que son igualmente serviles al capital, como es Alejandro García Padilla. Utilizando como ejemplo el despido de decenas de miles de empleados gubernamentales bajo la Ley 7, de la administración Fortuño, el filme explica cómo el sistema utiliza supuestas crisis y modelos reales o fingidos para imponer un estado de excepción que justifique medidas represivas a los derechos civiles, así como pone sobre los hombros de los trabajadores la responsabilidad por la salud fiscal del gobierno. De esta manera, explica el documental cómo el llamado sistema de justicia criminal, es decir, el aparato represivo estatal, surge como la respuesta judicial que impone el orden político de la corporatocracia a todos los que no se acepten disciplinadamente a sus imposiciones. De igual forma, el documental expone al sistema electoral de Puerto Rico como uno corrupto al servicio de los partidos políticos, instituciones que a su vez sirven de herramienta al poder económico. Este sistema partidista, según la producción, y a mi juicio correcto, está basado en un electorado clientelista que, lejos de tomar decisiones informadas, se mueve partiendo de costosas campañas publicitarias y huecas promesas de futuros empleos y de dávidas gubernamentales. Esta simulación de democracia participativa, que no deja de ser un concurso tipo Mira quién baila o American Idol, es usada por los administradores de turno no solo para legitimar decretos como ya mencionaba la Ley 7, sino para validar un control casi dictatorial de las instituciones de la isla, eliminando así cualquier posibilidad de balance de poderes y del proceso de pesos y contrapesos. En ese sentido, la gran falacia también encarna la hipótesis expuesta por el comentarista y abogado Jay Fonseca en su libro El banquete total, cuando la corrupción dejó de ser ilegal. Por supuesto, todo lo anterior con el endoso y el consenso de, como decía la compañera ahorita, los medios de comunicación social que en la isla son propiedad y representan los intereses del capital. Es así entonces que la gran falacia surge como un retrato acusador a un sistema que bajo el manto de democracia participativa, esconde un sofisticado régimen de control social de corte tiránico. Un sistema que ve la población como una fuente de riqueza, tanto por ser consumidores como por ser mano de obra barata. Usted y yo. En ese sentido, el filme encarga visiones criminológicas, en el filme también se encarnan visiones criminológicas como el concepto de la guerra social de Carlos Rivera Lugo y el proceso de carnavalización del británico Presley. Es decir, cuando los gobiernos son ilegítimos y desvalorizan las poblaciones empujándolas a consumir bienes que no pueden pagar u obligándolas a trabajar por salarios con los que no se puede sobrevivir, no hay razón para que los gobernados obedezcan y se sometan. Y en esto difiero de la compañera Lidia Jusino, se lo voy a decir, así que se lo pueden decir: un trabajo que no me da para vivir no es un trabajo, es un subempleo. Según Presley, el ciudadano producto del proceso, como lo antes descrito, será uno desvalorizado, de poca autoestima, que puede ver en la violencia o en la criminalidad, sobre todo en la violencia, una forma ilusoria de sentirse empoderado.
Algo así como la violencia horizontal del colonizado, de la que nos hablaron Fanon y Meming, que les invito a leer. A mediados del siglo pasado, estos pensadores explicaron cómo el que es abusado busca y construye a uno inferior a él contra quien desatar su violencia para sentirse poderoso. Por otro lado, ante esta violencia y criminalidad, las autoridades responderán con lo que Rivera Lugo llama la racionalidad adversativa. Entiéndase, violencia institucional que termina proyectando el sistema como uno menos legítimo aún, creando una espiral de violencia tanto contestataria como institucional. Es decir, la violencia del Estado es contestada con la violencia social en las calles. De esta manera, el documental va explicando la violencia y la criminalidad como una posible respuesta colectiva ante la ilegitimidad del Estado, que no es representativo. Ante esta situación, la producción presenta un mapa para la liberación. La toma de conciencia, el entender que el orden no funciona, educarse, desconectarse de la televisión, tomar responsabilidad de nuestra salud, cambiar hábitos de consumo y de vida, ya que las posibles respuestas a la crisis saldrán del propio pueblo, según el documental. Sin embargo, lejos de estar en este proceso y aceptando las premisas de este documental como ciertas, me parece cuesta arriba que el proceso se pueda dar sin un doloroso proceso de violencia política. Proceso que igualmente veo muy distante en este momento en el país. Es mi hipótesis entonces que el Puerto Rico de hoy responde a su situación afirmando la misma. Es decir, lo que terminamos haciendo es reafirmando la crisis en que vivimos. Como expongo en Violencia y Exclusión, Criminalidad Contestataria en el siglo XXI, en el Puerto Rico del siglo XXI, un ensayo que se publicará próximamente bajo el sello de Mariana Editores. Ante la ilegitimidad gubernamental descrita en este documental, yo puedo identificar solo 4 respuestas que están pasando en este momento. No hacer nada, sobrevivir con las ayudas y esperar paciente y humildemente que nos caiga un trabajito o que cambie el gobierno. Quien logra recaudar un dinerito, abandonar el país en busca del ilusorio norte, es decir, que son los menos, buscarán, salir del país. Los y las que tienen más conciencia política, social o sindicalmente, es decir, los menos, buscarán organizarse políticamente de alguna manera y de alguna manera exigir sus espacios, como vemos en ejemplo de las luchas sindicales o en contra del gasoducto o las privatizaciones. Sin embargo, y esto es lo que nos atañe a los criminólogos y criminólogas, para muchos sectores, sobre todo los más jóvenes, la única respuesta que pueden ver es bregar como se puede. Ese bregar, que lo hago yo y lo hacen ustedes, incluye recortar, hacer uñas, arreglar carro, recortar patio, todo esto sin licencias ni permisos adecuados y mucho menos pagar IVU, vender DVDs pirateados en la 14, o por última instancia criminalizarse en el lucrativo narcotráfico como forma de sobrevivir. De esta manera, todas esas terminan reafirmando y validando al sistema, ya que aún los que protestan organizadamente regularmente se limitan al tema en discusión y rara vez logran proyectar las problemáticas denunciadas como productos esperados del sistema económicamente imperante. Por lo que aún, si logran detener la amenaza inmediata, como en el caso del gasoducto, el capital mantiene su ganancia y su hegemonía. En el caso de la violencia y la criminalidad, como bien señala el documental, gran parte de la misma son productos esperados del sistema económico, que se beneficia del dinero que ella produce y se beneficia con el dinero que se bota luchando contra el mismo. De esta manera, para mí es ilusorio enfrentarse y tratar de manejar esa violencia sin cambiar el orden social, político y económico que la produce.
incluso, y discreto de la compañera anterior también, enfrentarse al sistema de forma personal. Eso es pensar que la sal puede endulzar. Es contrario a su naturaleza. La criminalidad y la violencia que vivimos no es otra cosa que la naturaleza del orden que tenemos, por lo que no podemos cambiar uno sin cambiar el otro. Muchas gracias.